El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ha sorprendido a todos, o en el día de ayer, al anunciar que no participaría activamente en una campaña para promover la propuesta que estará en la boleta en noviembre de eliminar los impuestos, no, de reducir, perdón, de reducir los impuestos a la propiedad, como presentó la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano. DeSantis dice que si bien piensa que es positiva esta medida, que va a votar por esa enmienda, creo que es la enmienda número 3, y que cree que va a ser un beneficio para los residentes de Florida. El gobernador dijo que no iba a invertir capital político, que no iba a encabezar digamos, una campaña para impulsar esta enmienda. La razón por la que el gobernador ha dicho que no va a hacer esto es que la propuesta que terminó firmada por la legislatura no es la propuesta que él presentó. La propuesta de la legislatura es mucho menor, quitó muchas cosas de las que proponía el gobernador, que el gobernador cree que son importantes para dar un alivio real a los residentes de la Florida. Y la propuesta que finalmente va a estar en la boleta reduce muchísimo digamos, los topes en las excepciones que estarán en el homestead para aliviar el impuesto a la propiedad. Alivio es alivio, va a ser una mejoría a lo que existe ahora, pero no da un camino a eliminar completamente los impuestos a la propiedad, que es lo que quiere el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Dijo que él invertirá su capital político y sus esfuerzos en promover otras maneras o otras iniciativas que terminen por eliminar completamente el impuesto a la propiedad. Dijo que además, dijo que si le piden, si el partido o la legislatura, los que están encabezando esta propuesta, le piden ayuda o le piden promover de alguna manera algo, él obviamente colaborará, aceptará, pero no será él el que lleve la iniciativa ni va a utilizar nada de su aparato mediático para impulsar esto. Es un duro golpe, desde mi opinión, es un golpe a la enmienda que estará en noviembre, a esta iniciativa para reducir los impuestos a la propiedad. Ya está bajo ataque de los gobiernos locales, incluso la prensa, los grandes medios se están prestando un poquito a promover el discurso de los gobiernos locales de que esto terminará impactando, creo que es lo que lo están haciendo para asustar, que terminará impactando el precio del alquiler si hacen algo así. El argumento es que irían detrás de aquellos que tienen propiedades de inversión y les subirían los impuestos a esos para cubrir la pérdida de los fondos que estarían que perderían si se aprueba finalmente esta enmienda y llega a ser parte de la Constitución de la Florida. Esa es la campaña que hay en contra de la propuesta presentada y que los residentes de Florida tendrán que votar en noviembre y que pierdan el apoyo, digamos, no pierdan el apoyo porque él no ha dicho que está en contra, pero que pierdan esa fuerza que tiene el gobernador de la Florida, que además es el que ha impulsado la idea desde el inicio y que el gobernador no sea el que esté activamente abogando por esto, pidiendo por esto, haciendo campaña por esto, que lo van a necesitar, porque la otra parte, los que están en contra, están haciendo campaña ya y activamente y muy fuerte. Pues podría ser un golpe a que se apruebe o no esta iniciativa. La diferencia principal, el gobernador pedía, creo que en su propuesta, pedía aumentar el homestead en el primer año 250,000, pasarlo en el segundo año a $500,000 y eventualmente en una tercera fase eliminar completamente el impuesto a la propiedad, al menos para los que tienen el homestead, para los que tienen su propiedad única, su propiedad donde residen. No aplicaría a propiedades de inversión, que para mí fue un fallo también de la legislatura, pero también del gobernador, que no lo tenía en su propuesta. No incluía las de inversión, tampoco incluía las de las casas vacacionales y creo que se me queda algo, no creo que se me queda nada. Creo que esos son los aspectos principales, las diferencias entre las propuestas. En la propuesta actual, la que va a estar en la boleta ahora en noviembre y que entraría en vigor en el 2027 si fuera aprobada, la excepción la exención pasaría a ser de $150,000 en el 2027, después subiría a $250,000 en el 2028 y después, a partir del 2029, esos montos se ajustarían anualmente según la inflación. Es decir, los grandes aumentos se quedarían en 250,000, lo cual no llevaría nunca a eliminar el impuesto a la propiedad, porque
seguiría aumentando, pero según la inflación, pero también aumentarían el valor tasable de la propiedad, etcétera. Entonces, ahí no cambia mucho y eso es un fallo porque la idea sería quedar sin impuesto a la propiedad los que tienen una propiedad de residencia o que residen ahí, sobre todo para proteger a las personas. Yo creo para proteger a todos, pero las personas mayores que ya no reciben más ingresos, están solamente con un ingreso ya fijo de lo que han, digamos, ahorrado durante su etapa laboral o lo que están recibiendo por el Social Security, pero no tienen esa posibilidad de aumentar sus ingresos. Por lo tanto, si le aumentas los costos, es dinero que le estás quitando de su bienestar, de su calidad de vida, de su atención de salud, que es costosa, aunque está cubierta en gran medida por el Medicare, pero también hay otros gastos que tienen que cubrir y además sus propios gastos que están ahí y no se van a eliminar. Entonces, el alivio que quería el gobernador no va a llegar de la forma que él quería y por eso un poquito se está bajando del carro de esta propuesta para aliviar los impuestos a la propiedad en noviembre. Yo igual coincido en eso con el gobernador, en que es positiva la medida, en que es mejor hacer eso que no hacer nada. Y siempre puedes hacer eso y más adelante intentar hacer otras modificaciones, sobre todo si eso va bien. Y se demuestra que al final ni suben los precios de la renta porque ya los precios de la renta están altos y no tiene nada que ver con el impuesto a la propiedad, o sí tiene que ver con el impuesto a la propiedad que está alto, pero no tiene nada que ver con un aumento de los costos ni con un aumento en el impuesto de los gobiernos. Hay un aumento de los costos de los propietarios, pero no de los gobiernos. Los gobiernos hace 4 años tenían la mitad del presupuesto que tienen ahora y el precio de la renta ya estaba alto y siguió subiendo. Aumentaron el ingreso, los gobiernos locales han aumentado en el doble sus ingresos en los últimos 4 años y así todo, el precio de la renta no ha bajado y mucho menos ha bajado. Lo que ha bajado, porque ha bajado algo en algunos mercados, pero lo que ha bajado no ha sido gracias a los gobiernos locales. De hecho, los gobiernos locales siguen cobrando más porque cada vez le ponen más valor a las propiedades porque han subido y así todo, y siguen cobrando mucho más dinero sin que eso tenga ningún impacto en que se baje el precio de la renta. Al contrario, mientras más ellos cobran, los gobiernos locales le cobran a los propietarios, el propietario se ve obligado a también aumentar el precio del alquiler porque tiene un costo más y ese costo no lo va a absorber un propietario, se lo va a pasar al inquilino. Igual hay otros factores de oferta y demanda que también tienen que ver en el precio, pero eso es algo que van a hacer todos los propietarios porque cuando sube el impuesto a la propiedad le sube a todos. Entonces, no tiene mucho sentido lo que están tratando de hacer los gobiernos locales más allá de querer asustar a aquellos que no son propietarios y que piensen que se van a ver afectados de un beneficio solamente para los propietarios, que sería eliminarles o bajarles el impuesto a la propiedad y que entonces voten en contra de esa medida y así los gobiernos locales protegen sus decenas de miles de millones de dólares que obtienen producto de esto y que después está demostrado que no digo que todos los condados o todas las municipalidades lo hagan, pero al menos las más grandes se ha demostrado incluso por la oficina del gobernador que malgastan muchísimos de los fondos que le cobran a los propietarios de vivienda. Además, hay que decir que parte también de la campaña para asustar es que, bueno, que impactarían algunos servicios, pero uno de los principales, que es el de las escuelas, no está tocado. Esa exención para los impuestos o para el impuesto a la propiedad no toca el dinero el porcentaje que se impone que va para las escuelas. Ese se mantiene y ese va contra el 100% del valor de la propiedad. Entonces, ahí que eso es algo que preocupa mucho a las personas, que si las escuelas van a sufrir, los maestros, etcétera, eso no va a sufrir, no va a haber ningún impacto. Podría sugerirse que va a haber un impacto en otras áreas como la policía, tal vez, los bomberos, pero esa es mi opinión. Otros pueden pensar diferente, pero repito, hace 4 años los gobiernos locales tenían la mitad del presupuesto. La mitad es mucho dinero. Tenían la mitad y seguían teniendo policía, seguían teniendo bomberos, y ahora no es que han aumentado la cantidad de policías, no le han aumentado el salario, al menos no significativamente a los policías, y no están haciendo más, no tienen más presupuesto. Así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, es una mala noticia. Yo creo que el gobernador se haya bajado un poco, no del todo, pero como que ha dicho esto no es lo que yo quería, por lo tanto yo no voy a ser el que va a encabezar
esto, que lo hagan otros, y yo simplemente voy a votar por la enmienda y me imagino que si le pregunten diga que sí, lo que ha dicho, lo dijo en Tampa, que es una medida positiva, pero que no es él el que va a encabezar la lucha por este proyecto, y cuando es él el que ha hablado, el que inició toda esta campaña para eliminar el impuesto a la propiedad en el estado de la Florida. Vamos a ver qué ocurre, ojalá y los residentes de la Florida entiendan bien lo que está en juego y voten correctamente. Cada cual tendrá que votar según lo que crea y lo que le parezca correcto, pero desde mi opinión es una buena medida, al menos empezar con algo, aunque esta no lleva a un camino donde se elimine completamente el impuesto a la propiedad, que ahí eso sí es un fallo. Y para mí otro fallo, que lo he dicho en varios videos, es el tema de dejar fuera a los inversionistas, a los que tienen propiedades de inversión, porque eso sí podría haber ayudado a bajar el precio del alquiler. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos, y aquí nos vemos con más videos y más noticias.